si protegen, si hacen uso de la fuerza pública, serán acusados de represores. Exactamente. Y si no, quedarán como promotores de la impunidad o estarán casi de adorno. Entonces, perderán con un sector de la población. Lo que vimos ahorita en la Ciudad de México es un acto en donde prefieren pagar el costo por no actuar y dejar hacer que por operar y que actúe la policía, pues como sabe, de la única forma. De por sí no es sencillo, porque hay que decir que las policías son reflejos de la sociedad en la que están, ¿no? Entonces, la policía es reflejo de nuestra sociedad, de nuestro nivel educativo, etcétera. Y pues ya vimos que se acaba de sacrificar el nivel educativo nacional por quedar bien también con las clientelas corporativas del sindicato. Y esos son los que tenemos. Y obviamente además, pues el nivel socioeconómico de nuestros policías, ¿no? No es si no subimos la calidad del nivel educativo es lo que tenemos. Sin embargo, no debemos renunciar a formar policías y tener policías pues confiables de tal manera que puedan actuar sin violar derechos humanos, ¿no? Mira, son solo dos datos para tratar de ilustrar este dilema, David. Hoy han sido puestos en libertad 6 de los jóvenes detenidos en la manifestación de Guadalajara del viernes pasado y salen y dicen que han sido torturados, que ha habido abuso de autoridad sobre ellos después de que iban justo a manifestarse por un caso de violencia policial. Al mismo tiempo que el otro dato es la Canaco de la Ciudad de México dice solo el lunes, en medio del confinamiento, en medio de la crisis económica que está afectando a los comercios de la ciudad, hay pérdidas por destrozos y vandalismo de 22 millones de pesos. Ahí tienes los dos datos. Sí, tienes razón. Y yo sumaría un par más para dar cuenta de 3 problemas generales. Quisiera empezar con uno. La violencia policial, brutalidad policial, ya sea para contener una manifestación o en el trabajo cotidiano con un arresto, ¿no? No es algo fuera de serie, es algo normal que está muy extendido en todo el país. Y uno de los principales problemas es que no tenemos suficientes datos como para plantear el diagnóstico. Pero los pocos que tenemos nos muestran un escenario preocupante que da cuenta de justamente este olvido, este gran rezago que hemos dejado acumular por varias administraciones con nuestras policías. Por ejemplo, tenemos la encuesta nacional de población carcelaria, que es una encuesta que levantó el INEGI en 2016, que le preguntó a los adultos mayores de edad que fueron privados por su libertad distintas cosas. Una de las cosas que les preguntaron es sobre las condiciones de su arresto y si hubo violencia o no en su arresto. Bueno, en 2016, el 33.6% de las personas privadas de la libertad fueron arrestadas por la policía ministerial o judicial y el 32.6% por la policía preventiva municipal. Es decir, estas son las dos policías que más contacto tienen con los ciudadanos cuando están llevando a cabo un arresto. ¿Qué pasa durante este arresto? El 59% de las personas fueron golpeadas antes de llegar al Ministerio Público, el 36% fueron sofocadas y el 20% fueron torturados con descargas eléctricas. Ahora, esto en términos nacionales, pero podríamos pensar, bueno, seguramente hay diferencias entre los estados. Las hay, pero no son tan grandes. Te digo cuáles son los 5 estados punteros en agresiones físicas sufridas desde el arresto, con el ejemplo de patadas y puñetazos. Nuevo León, con el 71.6%, Coahuila, con el 69%, Tamaulipas, con el 68%, Jalisco, con el 67%, Hidalgo, con el 65%, y Zacatecas con el 63%. La media nacional, para que tengamos una idea, es de 59%. Y el más bajo, el que mejor está haciendo el trabajo, es Durango con un 42%. De todos modos, es muy alto si nosotros queremos ponernos en los estándares de un país democrático en donde hay respeto a derechos humanos y hay debido proceso. Pero fíjate qué interesante, porque si tomamos los estados que acabas de enlistar, pues vemos que son gobernados por distintos partidos, con lo cual eso nos lleva a pensar, Fernando, pues que el problema de la incapacidad de las policías evidentemente afecta a cualquier color partidista y
Y ahí lo que preocupa es el otro aspecto que ha surgido en los últimos días, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, que agrava el tema de la violencia en las manifestaciones, que es la utilización de la confrontación política de los propios gobiernos para aprovechar o para tratar de sacar puntillos respecto a sus adversarios. Y claro, lo dice bien David, el problema es estructural. Son todas las policías, y no solo, por cierto, digamos, las policías preventivas, evidentemente las ministeriales. Y cuando entran las Fuerzas Armadas, ¿qué les digo? ¿No? No están preparadas para estas labores de policía. Si algo hemos aprendido en estos años de guerra es que la militarización escala la violencia y hace más vulnerables a los derechos humanos. Pero el tema de los ministeriales es interesante. Porque además, hasta Alfaro llegó a, bueno, no lo insinuó, lo dijo con todas sus letras, que cree que esos ministeriales están infiltrados por el crimen porque desobedecieron las órdenes. Claro, se supone que él no da órdenes a las fiscalías a la fiscalía porque se supone que es autónoma, pero la verdad es que eso también ha sido falso. Las fiscalías son en buena medida, casi como regla, quizás pueda haber una excepción, son fiscales carnales los que están ahí del gobierno. Pero diste un punto, fíjate que el caso de Giovanni López se dio un mes antes. Sucedió en un municipio gobernado por el PRI. Lo hizo la policía municipal un mes antes y acomodaron todo para responsabilizar a Alfaro, ¿no? Bien montado, fue una operación de redes tremenda. Un mes después, para culparlo de lo que hicieron policías municipales. Una semana antes sucedió lo mismo en Tijuana, pero ahí gobierna Morena, ¿no? Y ahí no hubo una reacción similar. De hecho, el asesinato en Tijuana es muy parecido al de Floyd en Estados Unidos, al de George Floyd, que es que en lo que la rodilla tienen su entrenamiento, le ponen la pierna en el cuello y los ahogan, ¿no? Pero esto es estructural y puede pasar en muchos lugares, pero claro que se vio el tinte político. Un momento antes de la represión en la Ciudad de México, cuando digo represión es el acto con la adolescente, bueno, tiene 15 años, Melanie, me parece que se llama, aquí en la Ciudad de México, un par de horas antes, Claudia Sheinbaum había mandado un tuit cuestionando a Alfaro, porque la 4T se fue en bloque contra Alfaro. Y 2 horas después, la policía de la Ciudad de México reaccionó tarde, mal y violando, pues o más bien con un abuso policíaco evidente contra esta adolescente. Y déjame agregarte, inmediatamente después, cuando se produce el vandalismo y los disturbios en la Ciudad de México, la jefa de gobierno es la primera que le da también tintes políticos a la protesta y dice que lo que estaban tratando era de provocar al gobierno de la ciudad para que reprimiera. Y entonces ahí la pregunta, ahorita regreso contigo, Fer, y es, David, a ver, ¿cómo juega, digamos, esta respuesta, este tipo de respuesta que están dando las autoridades en las que de repente ya el tema del abuso policial sobre Giovanni ya se me olvidó, porque lo que cuenta es Alfaro y lo que cuenta es Sheinbaum, lo que cuenta es 4T y lo que cuenta es el gobierno de Jalisco. ¿Cómo interviene aquí la confrontación política? Mira, hay un ejemplo interesantísimo. Cuando recién pasó el tema de Giovanni, la tragedia de Giovanni, de repente el debate, una parte del debate, giró hacia si fue por el uso de cubrebocas o fue por otra cosa. Sí. Y algo que a mí me parecía absurdo, porque ya sea por uso de cubrebocas o porque haya sido un secuestrador o por cualquier cosa que nos podemos haber imaginado, nadie debe de morir en custodia policial. Nadie. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque hay un gran espacio oscuro, hay una gran caja negra que muy pocas veces podemos tener una imagen de qué es lo que pasa ahí. Mira, tengo un dato que es muy revelador, ¿no? Con esta misma encuesta,
tiene preguntas sobre cuánto dura un arresto, ¿no? Un arresto dura en promedio 13.2 horas y pasan 13.2 horas entre el arresto y la presentación del Ministerio Público, en promedio en todo el país. Entre más de 6 horas hasta 24 horas son el 17.6% de los arrestos. O sea, imaginemos, ¿no? Todo lo que puede pasar ahí y obviamente todas las implicaciones que puede tener en términos de derechos humanos, pero en términos de procuración de justicia. Entre 13 y 24 horas, ¿cierto? Entre 6 y 24 horas se registran el 17.6% de los casos. Voy contigo, Fer. A ver, David dice, imaginémonos qué puede pasar ahí. Yo te diría, entre 6 y 24 horas, dime qué pasa en la opinión pública cuando hay un caso de abuso. Bueno, lo que nos dice David es lo que de alguna manera también comprueba la encuesta que nos habla. Hay tortura, toda sistemática, y esa tortura también se da, insisto, cuando entran las Fuerzas Armadas. La solución era formar policías, apostarle a la profesionalización de policías, crear policías, pero la apuesta de la militarización hace que eso pase a segundo grado. Y tiene razón David cuando dice, lo de menos es por qué te detengan, sea por el absurdo de cubrebocas o por un delito mucho más fuerte. Las policías tienen que tienen que respetar los derechos humanos de cualquiera. Es parte de lo que se tiene que informar, pero también es cierto que existe cierta lógica perversa en las manifestaciones y frente a eso hay que prepararse. ¿A qué me refiero? No a las manifestaciones en general. Me estoy refiriendo a ciertos grupos que van efectivamente con la intención de confrontarse con la policía para que cuando la policía reaccione, sabe cómo va a reaccionar la policía y entonces documentar el abuso. Es cierto, ¿no? Y por eso van trabajando. Hay un grupo que se pone en primera fila, que es el que golpea, enfrenta a la policía, y siempre hay gente atrás con el celular esperando la reacción, ¿no? Saben que lo va a tener. Para fotografiar. Sí, claro, para videograbar el momento en que reacciona y va a reaccionar como, o sea, nadie se llama sorpresa, ¿no? Porque además hay que saber la importancia de estar, de que tengan buena formación, porque hay que aprender a pararse en los zapatos del otro. Si el policía está sintiendo las pedradas, le avientan de todo, bombas Molotov, etcétera, pues eso es lo que tiene en el ánimo cuando reacciona, no sé si me explico, ¿no? A ver, te explicas perfecto, pero a ver, la pregunta que seguiría, la pregunta que seguiría de lo que estás diciendo, Fer, es, a ver, ¿y hasta dónde finalmente de esa conducta que tratan de aprovechar incluso grupos ajenos a la protesta, pero que van a buscar la provocación, los responsables últimos siguen siendo las autoridades que han alentado el incentivo, esa clase de prácticas? El principal incentivo, como en otros delitos, es la impunidad. Destruyeron todo lo que pasó por Polanco. ¿Cuántos detenidos hubo? Ninguno, ¿no? Y luego cuando la policía a veces actúa, detiene a los pacíficos, no a los violentos. Y eso tiene que ver con pues, protocolos, mejores formas de actuación, profesionalización. Es decir, tenemos que mejorar la actuación de las policías para que los que van a hacer violencia efectivamente no lo hagan impunemente, ¿no? A ver, le preguntamos a David, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo la necesidad de tener protocolos, de que las leyes de uso de la fuerza, que ya tuvimos una legislación al respecto, vayan acompañados de capacitación, de profesionalización de los policías, desde los ministeriales hacia los estatales? Y yo casi te preguntaría si estamos más cerca hoy de eso que hace 5 años o hace 10, ¿o no? Seguimos en el limbo porque si bien hay ya legislaciones e instrumentos que intentan atender esta problemática, se han quedado cortos, ¿no? Por ejemplo, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que fue aprobada en mayo del año pasado, fue muy criticada por especialistas porque se mantuvo alejada a las mejores prácticas y a ciertas recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, eso es un indicador
que hay que tomar en cuenta, ¿no? Usar una legislación para cumplir ciertas demandas, pero no para atender realmente un problema, ¿no? Que es estructural y sistemático en todo el país, simplemente te va a generar un boquete más grande a la larga, y esto que estamos viendo es ejemplo de ello. Otro ejemplo es el Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Es un instrumento nuevo que se origina también para complementar la ley de uso de la fuerza, la presencia de la Guardia Nacional. Es parte de estas cosas en las cuales reaccionó el gobierno. Es parte de la militarización, digamos, del plan de la utilización de los militares en seguridad pública. Sí, más bien ha sido ante la militarización de la seguridad pública, ha sido la oferta que ha lanzado el gobierno para decir, miren, no somos tan malos, hay una ley nacional de uso de fuerza, hay un registro nacional de detenciones, etcétera. Lo que yo pondría sobre la mesa es realmente lo que necesitamos es protocolos, financiamiento, capacitación y mejores policías. Con eso realmente vamos a solucionar el problema. Yo plantearía el ejercicio de pensar en otras partes del mundo en donde sí realmente hay infraestructura, capacitación, protocolos, etcétera, etcétera, pero aún así hay problemas de brutalidad policial. Estados Unidos es el ejemplo más claro. Los policías en promedio están mucho mejor financiados que en México, hay mejor capacidad, mejor infraestructura, y de todos modos tienen en este país un problema de brutalidad policial, además permeada por el tema del racismo estructural que hay en Estados Unidos. Entonces, sí. ¿por qué? Yo tengo allí una hipótesis de hacia dónde se debe trabajar al respecto, pero si quieres la platicamos un poquito. No, vienes, bájala de una vez, bájala, pelotearla con Fernando. La idea es que ni con las mejores, ni con más dinero, mejor infraestructura o mejores protocolos vamos a solucionar este tipo de temas ni en México ni en Estados Unidos si no vemos a las policías como organizaciones que tienen incentivos, que generan valores, que generan su propia cultura organizacional, responden a objetivos y a incentivos determinados. Por ejemplo, si el objetivo de la policía es tener mayores arrestos y los van a premiar por tener mayores arrestos, entonces un efecto negativo de eso va a estar vinculado en México tenemos violencia policial, pero en Estados Unidos tenemos el famoso stop and freeze, que eran simplemente las detenciones aleatorias porque te veían que era sospechoso y eso simplemente se empalmaba con el tema racial, ¿no? Ahora, si ese fuera el camino, y no sé si coincidas, Fernando, yo preguntaría, ¿cómo enderezar esa dirección si te enteras por la propia denuncia de la autoridad que la policía ministerial está vinculada, dijo Alfaro, con el crimen organizado? Y antes había dicho que habían sido infiltrados, manejados desde los sótanos del poder del gobierno federal. Y en el caso de Sheinbaum se voltea y dice, pues los policías simplemente tienen que no cumplir con sus funciones de cuidar parte de los derechos, no solo de los manifestantes, porque todo esto se trata de una provocación. Hasta donde el propio uso político de las corporaciones policíacas es lo que las tiene, digamos, inhibidas. Sí, claro. Bueno, una de las cosas que también hay que ver es cómo hacemos que la policía sea efectivamente de proximidad, sea cercana, la sociedad la haga suya, la comunidad lo haga suya, que no lo vea como un ente extraño, como una amenaza. En México las policías son despreciadas, ¿no? Yo te voy a decir que ahora que estamos en tiempos de correctud política, el clasismo muchas veces se manifiesta desde la correctud contra el policía, ¿no? Él es la persona que tiene pocos estudios, que viene de clases bajas, que tiene poca cultura, etcétera, ¿no? Y él no hay ningún, nos olvidamos, parece como si fuera efectivamente el representante del Estado poderoso, a pesar de que además suele ser el eslabón más débil. Los policías son absolutamente desechables, ¿no? Y ahí, ahí a veces el más correcto de la progresía le lanza todo el clasismo que puede guardar sobre ese que representa el Estado porque tiene un equipo, pero no tiene ni formación, ni cultura, ni está cercano a la sociedad. Unas cosas que tenemos que ver es cómo rompemos esa división entre
policía y sociedad, que sea más cercana, más próxima, más conocida, que genere más confianza. Una Oye, policía pero que no es respetada es una policía que también está en desventaja. pero a ver, Estados Unidos, no es que sea y eso se desventaja, es puede, que le tiene miedo a la policía, ¿no? eso se puede hacer si, a ver, te oigo y recuerdo simplemente los calificativos, por ejemplo, a la Policía Federal de este mismo gobierno cuando empezó. Son una corporación corrupta que hay que disolver porque bla, bla, bla. Y pienso en el decreto que acabamos de conocer en medio de la pandemia, en el que de plano, de manera tácita, el gobierno dice, pues la verdad es que lo de la Guardia Nacional no sé si vaya a cuajar tan rápido, ¿por qué no nos vamos asegurando y habilitamos ya definitivamente a los militares en trabajos de seguridad pública? Y yo pregunto, ¿se puede caminar hacia donde ustedes dicen, ya sea policía de proximidad o como dice David, volver las organizaciones, sí, en medio de esta política, de este tipo de políticas públicas de seguridad? Se puede, es totalmente realizable y no nada más estoy hablando en el plano imaginario, sino hay ejemplos concretos de lugares en donde se ha trabajado para realizar un cambio, en donde sí hay ejercicios de policía de proximidad, en donde valoran el tema de la generación de información, en donde ven la cercanía con la gente y con la ciudadanía y la construcción de confianza como uno de los recursos, ¿no? Pero el problema es que eso nunca ha estado apoyado y parece que en este sexenio no será la excepción por el gobierno federal. Un ejemplo de esto es que tenemos el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es este plan de trabajo, esta ruta crítica para acercarse justamente a ese objetivo de tener las policías que necesitamos, pero no tiene apoyo el gobierno federal. ¿Cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado al Modelo Nacional de Policía? Yo creo que si revisamos las intervenciones que ha tenido desde que inició, jamás lo ha mencionado. Y sabemos que si no lo ha mencionado, entonces no está en su órbita. Pero... A ver, pero ¿son políticas o membretes? Porque una política sin recursos es difícil de sostener. Es una política que tiene una ruta muy clara y ya hay muchas buenas ideas ahí que se pueden llevar a cabo. El punto es, no necesitamos inventar el hilo negro. Hay muchísimas experiencias, no solamente en contextos diferentes a México, sino en contextos también latinoamericanos, de buenas prácticas y cómo se puede desde lo local trabajar con las policías municipales. Mira, ahora leyendo todo este tema de lo que pasó en Estados Unidos, todo lo que pasó en Estados Unidos, estaba revisando un artículo de un par de profesores en Yale y parafraseando una de los comentarios que dan en un artículo, hablando del caso estadounidense, pero parece que apela por completo también al caso mexicano, dicen más o menos así, que en Estados Unidos la policía nunca ha estado sujeta a la reflexión consciente de cuál es el objetivo de la policía por parte de los norteamericanos. Y eso ha llevado como consecuencia que la policía, que es este brazo armado del Estado, ha estado inclinado a ser mucho más violento con los grupos no blancos. Y la manera en que ellos explican esto es que como no ha habido este esfuerzo tácito de definir qué policías queremos y actuar en consecuencia, entonces la policía se ha formado a partir de arreglos informales para mejorar el control y el orden vinculado, y en México con el tema político. Entonces, esta frase para Estados Unidos nos dice mucho de las cosas también que han pasado en México, que están pasando en México. Voy hacia la recta final y te preguntaría, Fernando, a ver, en cualquier caso, hoy tenemos retos que creo que se van a agudizar en los próximos meses, como es previsible, frente a la agudización de una crisis económica, desempleo, y es, bueno, por supuesto que el derecho a manifestarse debe ser respetado, pero ¿y cómo frenamos la violencia? Ciudadanos de cualquier tipo en este país hoy están haciendo la misma pregunta de un partido o de otro.
de una clase o de otra, ¿cómo frenamos la violencia? Claro, porque las manifestaciones van a seguir y que bueno, pues es un derecho constitucional que se tiene que respetar y la situación del país va a hacer esto que la presión sea mayor, es obvio, pero tenemos que ver, el tema de los incentivos es interesante, ¿no? En Estados Unidos está el incentivo de que incluso las prisiones son privadas, es un negocio privado el hecho de que una buena parte de las prisiones son privadas y hay un incentivo fuerte para detener y tener las prisiones ocupadas. En México, pues están las cuotas, no, las cuotas famosas a los policías de cuánto le tienes que entregar a los jefes para que se vaya hacia arriba, ¿no? Y eso pues favorece también el abuso. Entonces, pero lo que sí es claro es que este gobierno no le apostó a las policías, le apostó a convertir a las Fuerzas Armadas en policía. Eso pues no es precisamente mejor, porque además todo es militar. La Guardia Nacional, quien hace el reclutamiento son militares, se hacen en instalaciones militares, quien recibe el presupuesto es la Sedena de toda la Guardia, son los responsables, ¿no? Y pues ahora con el decreto de Andrés Manuel, pues más. ¿Quién está formando policías ahorita en México? Es complicado, pero efectivamente las manifestaciones van a seguir, esto va a ser más fuerte y está difícil que entre la lucha política de que si lo correcto es dejar hacer o actuar, pues buena parte de la población pues no va a saber ni a quién ir, porque yo creo que la gran mayoría no queremos que haya represión. Aceptamos, mira, podemos aceptar que se pinten las cosas, eso es fácil, remozar es fácil, pero ya la destrucción de propiedad privada ya es otra cosa. Y no se diga la integridad de las personas, y no se diga cuando esto llega a la violencia. ¿Qué fue lo que más me preocupó de lo de la marcha, la última marcha en la Ciudad de México? Que fueron civiles los que se armaron de palos para enfrentar a los manifestantes, porque si no actúa la policía, entonces tienen que pensar en una especie de autodefensa, etcétera. Y lo peor que puede hacer es que eso se dirima entre civiles, ¿no? Porque eso es la ausencia de gobierno. Bueno, pero a ver, incluso déjame subir un poco, lo que estás diciendo, déjame subir un poco el nivel todavía. El propio presidente está diciendo, frente al vandalismo y los disturbios y las manifestaciones violentas, lo que hay que hacer es crear cuerpos de paz, así es como los llamó, para oponer y evitar la violencia. Pregunto, ¿es creando cuerpos de paz, que serían, pues, evidentemente, ciudadanos armados o con algún tipo de organización para repeler la violencia, como lograríamos evitarla? No, no, creo que a todas luces esa es una salida totalmente falsa. No hay ejemplos en otras partes del mundo que nos indiquen que ese es el camino que se tiene que seguir. Aquí, si estamos hablando de descontento social y manifestaciones, es algo que no es sencillo en ningún país, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Hay mucha experiencia acumulada, insisto, y parte de esto pasa por el tema de obviamente, capacidades, protocolos, pero, insisto, como mencionaba al principio, tenemos ya alguna regulación, tenemos algunos protocolos, tenemos registros, etcétera, pero la implementación es el tema en donde siempre nos quedamos cortos. ¿Y por qué nos quedamos cortos en el tema de la implementación? Porque la implementación toca pared cuando uno choca con los intereses que hay al interior de las organizaciones. Si no trabajamos ahí, entonces va a ser muy, muy difícil. Por ejemplo, el tema de corrupción en las policías, ¿no? Que es una de las banderas de la 4T. ¿Cuánto desde que ha iniciado la actual administración, cuántos casos de corrupción policial y de persecución de corrupción policial de altos mandos y medios hemos escuchado? Yo no tengo ahorita en la memoria ninguno, pero creo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que es un ejemplo de las cosas que, por un lado, decimos ciertas cosas, pero por otro lado dejamos que siga creciendo el problema. Fernando, ¿a dónde nos llevan los cuerpos de paz o los grupos de paz?
Bueno, ya lo intentaron. Lo que pasa es que, obstinado, ¿te acuerdas que en una marcha hicieron este cordón ciudadano, pusieron a los funcionarios y tuvieron que salir corriendo los funcionarios? Si los cuerpos policíacos no estaban preparados para enfrentar la violencia, menos a los ciudadanos, y además es muy irresponsable lo que hicieron. ¿Te acuerdas? No fue hace mucho. Sí, las cadenas. Fue el año pasado, ¿no? Y van a eso. Entonces, la verdad es que no hay como la formación policial, porque finalmente eso es lo que necesitamos en el país. No hemos aprendido de la evidencia, ¿no? Si algo nos enseñó lo que viene siendo la experiencia desde el sexenio de Calderón, es que la militarización no es la solución. Evidentemente hay lugares donde ya se hace indispensable por la cantidad de violencia que hay, solo es esa fuerza la única que puede estar, pero ya nos quedó claro por la evidencia que el uso de militares escala la violencia y hace más vulnerables los derechos humanos. Digamos, o lo peor, ¿qué pasa? Que ahora hay más militares que nunca en el país. Nunca había habido tantos militares en las calles y sin embargo no se usan para enfrentar a los criminales. Entonces, ¿para qué los sacas? ¿Para qué los tienes? ¿No? Hay que recordar que justo el domingo pasado fue el día con mayor violencia dentro del sexenio, y preguntarles por último si creen que esto que hemos visto en Guadalajara, en la Ciudad de México, puede convertirse o tener un efecto demostrativo para los próximos tiempos. Sobre todo estoy pensando en medio del aumento de la tensión política por la confrontación hacia las elecciones de 2021. ¿Cómo ves, David? Bueno, esto tiene un efecto claro de la tensión que va a generar entre los cuerpos de seguridad y cómo se van a asegurar la libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos. No va a ser una cuestión fácil de resolver como no ha sido, y mientras se deje otra vez de lado la inversión, pero en serio y profunda, ¿no? Insisto, no es nada más de comprar fierros o de mejores sueldos, ¿no? No se resuelve nada más con eso. Una reforma realmente profunda, una definición de las funciones de la policía, no va a haber camino. A mí me gusta una idea que creo que ilustra mucho en dónde no estamos y hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, si estamos muy mal, si pensamos que las policías solamente tienen que combatir al crimen, pero también estamos muy mal, estamos muy equivocados si pensamos que la única solución al crimen es la policía, ¿no? Y creo que allí está gran parte del asunto, y creo que la dirección es muy clara. El chiste es, yo diría, no esperar a que haya voluntad política, sino seguir juntando experiencias, seguir motivando a los actores locales para que trabajen, para que capten este mensaje. Hay muchos que ya lo han captado de la evidencia, de trabajar desde lo local, acercarse a la comunidad, generar confianza con la ciudadanía, y solo así va a haber una solución a todo esto. Pero voy contigo, Fernando, ¿cómo ves? Bueno, tienes razón, David. ¿Qué vamos a vivir los próximos meses? La policía no lo soluciona todo. Si apuestas solo a la policía vas a fracasar, pero necesitas una buena policía, ¿no? Y no puedes tú pensar en seguridad pública sin una buena fuerza civil, ¿no? Lo de la Guardia Nacional quedó de nombre civil en la Constitución, pero se ha violado en los hechos. No se apostó. La única policía civil que teníamos, que tenía luces y sombras, era la Policía Federal, y desapareció, ¿no? Y me parece, un paso hacia atrás. Sí, el problema de la inseguridad de la criminalidad es profundo y hay que atenderlo de distintas aristas, pero por lo pronto, ¿quién protege a las personas? ¿Quién protege a las personas? Tenemos, el año pasado fue el récord de más asesinatos violentos. ¿Quién protege a las personas? ¿No? ¿Tienen derecho a estar protegidas? Sí, ¿quién? Es más, alguien puede decir, la primera labor del Estado, regresamos a Hobbes, es garantizar la vida de las personas. ¿Quién garantiza la vida de las personas en México? No puedes decir que las personas están en la indefensión simplemente y dejarlas a su suerte, ¿no? Eso es una tremenda irresponsabilidad. Sí, porque además ahí el primero que se desgasta es la propia autoridad y el Estado, ¿no?
Sí, porque mira, a mí me parece que la razón por la cual se apuesta a la militarización es más una razón política que de seguridad. Si el nuevo régimen de hegemonía política que se está haciendo y por eso además al ejército no solo se le usa para la seguridad pública, se le dan negocios muy importantes del sector público. Lo mismo Aeropuertos, el aeropuerto, bancos. son ya socios del negocio público, por decir algo, está al lado del nuevo régimen político que se está conformando. Y la apuesta que es que los criminales solitos se vayan bajando. Si el problema fue darle un golpe al avispero, dejar que el avispero solito se tranquilice. Y eso no está funcionando. No está funcionando. Ni el confinamiento ha parado las masacres y las sangrías y etcétera. Y vuelvo a la pregunta, ¿quién protege a los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que estar protegidos de esas y otras arbitrariedades. Nada más hay que ver la cantidad de víctimas que tenemos en el país, la cantidad de víctimas que están a su suerte, ¿no? Entonces, sí, la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas puede ser muchas veces desafortunada, ¿no? Como lo hemos visto por el índice de letalidad, etcétera. Pero dejar a las poblaciones a su suerte frente al crimen organizado, eso tampoco es solución. Y nada más hay que asomarse para ver la cantidad de tragedias. Yo te digo una, San Fernando, por ejemplo, en Tamaulipas, que no es la única. Migrantes, y no es la única. ¿Y quiénes sufren más? Pues los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables. Pensar que el no actuar es la mejor situación es dejar en la indefensión a muchísimos mexicanos y en la vulnerabilidad. ¿Quién está seguro ahora en mi país? ¿No? Entonces, pues sí, nada más que creo que estamos caminando en sentido contrario, ¿no? Una de las cosas que sería importante, sí, al crimen organizado hay que combatirlo con inteligencia, hay que combatirlo con inteligencia y de otras maneras, sí, pero también necesitas quien proteja a los ciudadanos. Y ese debería ser policías formadas, profesionales, capacitadas, que no violen derechos humanos. No es la solución, es parte de la solución, si quiere ver. Sí, pero la urgencia en cualquier caso es quién protege a las personas hoy y cómo frenar la violencia. Hoy es difícil lanzar en perspectiva, esperar que eso llegue algún día, pues para todos los que hoy le están sufriendo, ¿no, David? Me voy ya contigo. Pues es difícil si estamos esperando que todo eso venga desde el gobierno federal. Notoriamente en lo que llevamos del sexenio, los mensajes no han ido en esa dirección. Ahora, esto representa una oportunidad también para que los gobiernos locales, ¿no?, con los pocos recursos que hay, porque también es un problema muy importante, no lo hemos hablado, pero parte de esta debilidad local y debilidad de las policías también se explica por la falta de financiamiento, o sea, por la recaudación no está diseñada para que llegue a las policías, y la poca que llega a los policías llega desde el gobierno federal. Entonces eso genera una dinámica muy, muy perversa. Pero insisto, o sea, si no vamos a recibir una solución por parte del gobierno federal, entonces es la oportunidad de que los gobiernos locales abreven de estas experiencias mexicanas también que han captado el mensaje y empiecen a trabajar en esa dirección. Y así esperemos que poco a poco se empiecen a generar distintos casos en donde se vea que sin el apoyo del gobierno federal, aún así hay algunas soluciones posibles que están tomando como prioridad proteger a la ciudadanía y generar confianza con él. Pues muchas gracias a los dos por haber entrado a esta conversación. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, un enorme gusto. Gracias, David. Pepe, que estén muy bien. Fernando Belauzarán, muchísimas gracias, exdiputado del PRD, del Grupo Futuro 21. Y David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. A ti, José, un placer como siempre. Fernando, buenas noches. Nos vemos. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes aquí conversando como en día. Vamos a seguir con estos temas que son de la máxima atención en este momento porque en buena medida
son las principales preguntas y los principales interrogantes de la incertidumbre que hoy está viviendo este país y el mundo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas. Hasta luego. Buena tarde. Que la vaya muy bien. Adiós.